Fui a cenar con el padre de mi esposa después de 10 años de construir su empresa. Entonces me dijo, Tommy dirigirá ahora. El nuevo marido de tu esposa. Te encargarás del papeleo y del divorcio de mi hija. A la mañana siguiente, sonrió y preguntó, ¿listo para entrenar a Tommy? Le devolví la sonrisa y le dije que no, que yo también lo haría. Su sonrisa se desvaneció al instante. Me llamo Julian Cross y durante 10 años dediqué toda mi ambición y lealtad a la construcción de Rivermark Developments junto a mi suegro, Richard Beasley. Desde el momento en que pisé esa polvorienta obra como ingeniero novato hasta el día en que negocié contratos multimillonarios en relucientes salas de juntas, nunca me consideré un simple empleado, sino parte de la familia. Cuando me casé con su hija Nora, la promesa tácita fue que formaría parte del legado de Beasley para siempre. Esta noche, bajo un techo abovedado de lámparas de araña de cristal y entre una docena de trajes impecables y vestidos de lentejuelas, me di cuenta de lo engañosas que pueden ser las promesas. Estábamos reunidos en la mansión de Richard para una cena formal que él había insistido en organizar, Nora a mi lado con su vestido de seda, su padre presidiendo la mesa como un monarca, y un hombre al que apenas reconocí sentado a mi izquierda, Tommy Rennicks, el nuevo esposo de Nora, cuya sonrisa refinada y sus costosos gemelos denotaban su derecho a todo. Observé la mirada fugaz de Tommy hacia mí con divertida aprobación, como si saboreara un secreto que solo él poseía. Los platos llegaron en una procesión monótona, ostras que brillaban como perlas robadas, vieiras selladas que relucían a la luz de las velas, filete mignon que destilaba ambición carmesí sobre porcelana blanca. Sin embargo, yo no percibí más que sabor a acero y ceniza. Richard se puso de pie, con su copa de vino en alto como un cetro. Esperó a que se apagara el murmullo de aplausos corteses, y entonces alzó la voz para que se extendiera por los paneles de caoba. Quiero hacer un anuncio, dijo con voz llena de autoridad. Tommy se hará cargo de Rivermark. Julian, tú te encargarás del papeleo y del divorcio. Hizo una pausa, saboreando cada sílaba, como si diera el golpe de gracia tras una batalla de 10 años. Sentí que el corazón me detonaba en el pecho, el sonido resonando como un martillo contra paredes de hormigón. Después de incontables noches trabajando hasta tarde para asegurarme de que se tramitaran los permisos, después de supervisar personalmente cada viga y plano, después de sacrificar aniversarios y cumpleaños para cerrar tratos, no solo fui reemplazado, sino descartado como una herramienta obsoleta. La sala se quedó en silencio, los cubiertos flotaban a medio camino entre la boca y el plato. Los labios de Nora se separaron como para hablar, y luego se apretaron formando una máscara impecable. La sonrisa de Tommy brilló a la luz de 100 velas. Richard bajó su copa, su sonrisa era la calma depredadora de un tiburón que acecha a su presa sangrante. Me latía el pulso con fuerza, pero por fuera permanecía inmóvil como el hierro fundido, tragando cada atisbo de emoción en el horno de mis huesos. Sentí una oleada de humillación que me recorría como una tormenta, rabia, dolor, incredulidad, pero apreté la mandíbula y crucé las manos sobre la mesa, como si estuviera estudiando la veta del roble en busca de una salvación secreta. El anillo de bodas de Nora brillaba entre nosotros, una barrera silenciosa más gruesa que el acero. No dijo nada, nada. El silencio que me oprimía era tan denso que podría haberme destrozado la vida. El aire temblaba como si esperara mi siguiente movimiento. Podría haberme puesto de pie de un salto, estrellar vasos contra el suelo de mármol y declararme el legítimo heredero de todo lo que había construido, pero no lo hice. En cambio, sonreí lenta y deliberadamente, con la expresión de cortés aquiescencia de un hombre que parece destrozado pero ya está calculando su próxima conquista. Mis labios se curvaron hacia arriba en las comisuras, lo justo para evitar que la sonrisa petulante de Richard se ensanchara aún más. Entonces levanté mi copa, intercambié una mirada con Nora y bebí a fondo. El vino me quemó la garganta, encendiendo un fuego decidido en el estómago. No sería la víctima de la historia. Me convertiría en su autor. Tras brindar por el nuevo rol de Tommy con una sola y serena frase de felicitación, me recosté y dejé que la cena continuara. Mis oídos desconectaban del tenso tintineo de la plata, del roce del tafetán, de la risa forzada que flotaba por el cavernoso pasillo. Mi mente repasaba el registro de traiciones, las horas que había sacrificado, la fe que había depositado en el afecto paternal de Richard. Todo lo que había aportado al imperio Beasley, anulado por un solo anuncio. Me pregunté si los ojos de Nora reflejaban remordimiento o si eran simplemente el reflejo de la traición. Pero no le dirigí nada.
Ninguna lágrima, ninguna mirada suplicante, ninguna señal de que sus palabras me hubieran herido más profundamente que cualquier herida física. No les daría la satisfacción. Mientras aparecían los platos de postre, pequeñas pavlovas coronadas con bayas azucaradas, calculé mi estrategia de salida. Me levantaría de esta mesa no como un yerno abandonado, sino como un hombre que se reconstruiría a partir de las cenizas de su arrogancia. Cuando el camarero me ofreció café y oporto, lo rechacé. Felicidades, dije con voz serena, firme. Ansiaba atar los cabos sueltos. Luego me alejé, cada paso mesurado resonando en el suelo de mármol, dejando atrás la reluciente gala, la mirada triunfante del patriarca y una esposa que no podía mirarme a los ojos. Mi firme determinación me sirvió de armadura contra la humillación, forjando en ese instante el núcleo inquebrantable de un hombre decidido a resurgir de la ruina. Salí al aire nocturno, frío y vigorizante. Sintiendo como cada fragmento de mi mundo destrozado se fundía en el plan de lo que construiría a continuación, el sol brillaba demasiado para mi oscuridad. Se filtró por las persianas como si no tuviera ningún respeto por lo que se había roto dentro de mí hacía apenas unas horas. No había dormido. En realidad, no. Simplemente vagaba entre recuerdos y cálculos, tumbado sobre las sábanas, todavía con la camisa de la noche anterior, con el olor a colonia de Richard y a vino amargo pegado al cuello como humo después de un incendio. No lloré. No grité. Me quedé mirando el techo hasta que el amanecer me dio un codazo para moverme. Y cuando lo hizo, no lo dudé. Para cuando llegué al estacionamiento de Rivemark, la ciudad apenas comenzaba a despertar. Me senté un momento en mi coche, agarrando el volante, mirando las ventanas de la oficina que una vez fueron tan prometedoras. Desde fuera, todo seguía igual. La misma fachada de ladrillo, el mismo logotipo impecable cerca de la puerta giratoria. Pero para mí, todo el edificio había cambiado. Ya no era mi hogar. Era el campo de batalla. Pasé por el vestíbulo por costumbre. No hubo control de credenciales. No hubo preguntas. Mi rostro aún me resultaba tan familiar que nadie me detuvo. Aún así, subí en ascensor a la planta ejecutiva. El viaje fue suave y silencioso, lo que me dio tiempo para preparar la mascarilla que tendría que usar. En cuanto se abrieron las puertas, allí estaba. Richard Beasley, ya apoyado en el mostrador de recepción, con café en mano y el pelo pulcramente peinado, sonreía con la misma satisfacción que un zorro en el gallinero. Sus ojos encontraron los míos al instante. Conocía esa mirada. Lo había visto dárselo a vendedores a quienes estaba a punto de rebajarles el precio y a arquitectos a quienes planeaba reemplazar. Buenos días, Julián. Lo dijo como si fuéramos viejos amigos. ¿Listo para entrenar a Tommy? Ni pestañeé. Ni me inmuté. Avancé despacio, con determinación, y correspondí a su sonrisa con la mía. Controlado. Calma absoluta. No, dije. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Por primera vez en años, vi cómo el rostro de Richard perdía el equilibrio. Su sonrisa se desvaneció, apenas un poco. No lo suficiente como para que alguien que pasara lo notara. Pero yo sí. Y era hermoso. Intentó recuperarse. Bueno, no lo hagamos personal. Estás sensible. Anoche se dijeron cosas muy claras, interrumpí. Mi voz no se alzó, pero cortó como acero templado. Tomaste tu decisión. Pero no pienses ni por un segundo que salí anoche con el rabo entre las piernas. Salí sabiendo exactamente quién eres. Y exactamente quién soy yo. ¿Y quién es ese?, me desafió. Pero ya vi el tic en su mandíbula, la ligera presión con la que agarraba la taza de café. Soy el hombre que construyó este lugar, dije. Ladrillo a ladrillo, plano a plano. Mientras Nora aún descifraba qué programa de MBA tenía el mejor filtro de Instagram, yo estaba en la obra echando los cimientos. Capacité a sus gerentes. Negocié tus acuerdos. Salvé tu empresa más veces de las que jamás admitirás. Richard apartó la mirada brevemente, solo un instante, pero me lo dijo todo. La verdad me dolió. ¿Crees que poner a Tommy en mi puesto lo borra?, añadí, pasando junto a él hacia lo que solía ser mi oficina. ¿Crees que reemplazarme arregla las mentiras que has construido en esta torre?
Abrió la boca para hablar, pero no me interesaban más sus giros. Alcancé el pomo de la puerta y entré en la habitación. Solo que ya no era mía. El escritorio había sido reorganizado y las fotos habían desaparecido. La chaqueta de Tommy estaba tirada casualmente sobre la silla, y un burrito de desayuno a medio comer estaba junto a una laptop abierta con una hoja de cálculo sin leer. Mi nombre había desaparecido de la placa de la pared. Incluso el aire olía diferente. Como un extraño esforzándose demasiado por encajar. Tommy levantó la vista a medio bocado. Oye, tío, dijo con una sonrisa burlona a medio masticar. No esperaba verte hoy. Lo miré fijamente un segundo, y luego otro, no porque me hubiera quedado sin palabras, sino porque quería recordar este momento, el momento en que dejé de pedir espacio y empecé a reclamarlo. Me verás mucho, dije simplemente, pasando junto a él hacia el archivador del rincón. Me observaba confundido, probablemente preguntándose si había venido a rogar, a humillarme, a ofrecer una transición tranquila como el perro leal que todos suponían que era. Pero ya no quería seguirles el juego. Había reunido mis documentos, los contratos originales del terreno, los borradores de desarrollo urbanístico, la documentación urbanística. Cosas que solo yo entendía porque fui quien creó los sistemas desde cero. Subestimaron cuánto de Ribemar vivía en mi cabeza y en mis manos. Mientras me movía por la oficina, Tommy intentaba entablar conversación, haciendo preguntas superficiales sobre códigos de permisos y contactos de proveedores. Respondí solo lo necesario. Ni más ni menos. Cada palabra que obtuvo de mí fue una caridad. Regresé a la recepción donde Richard seguía esperando, con una postura un poco rígida. Terminaré lo que necesito hoy, dije, y luego me voy. Pero quiero que sepas que este fue el mejor error que has cometido. Parpadeó. Disculpe. Me incliné, bajando la voz lo justo para que sonara cortante. Tomaste todo lo que te di y lo desechaste por un nombre que creías que te daría prestigio. Pero olvidaste que el prestigio sin cimientos se derrumba. Construiste esta empresa con mis manos. Ahora voy a construir algo mejor, con mi propio equipo. No esperé su respuesta. Caminé por el pasillo, pasando junto al personal subalterno que me había admirado durante años. Algunos sonrieron torpemente. Otros apartaron la mirada. Pero uno o dos asintieron sutilmente. Ellos también lo vieron, el cambio. Para cuando entré a la sala de descanso, me serví un café solo y volví a mi escritorio temporal, ya había empezado a planear. Ni una rabieta. No es venganza. Es algo mucho más peligroso. Mi regreso. Entré en mi antigua oficina como un extraño que revisita la casa de mi infancia, destripada y remodelada hasta quedar irreconocible. Las paredes eran del mismo gris apagado, pero habían perdido todo su encanto. El escritorio de roble pulido donde antes se extendía planos como si fueran planes de batalla ahora soportaba el peso de la descuidada miscelánea de Tommy Rennick. Correo entreabierto, un enredo de cables de carga y una taza de café manchada de lápiz labial. La placa que antes decía, Julian Cross, director de operaciones, había sido reemplazada por una placa genérica, coordinador administrativo. Mi título, reducido a escombros, estaba junto a un póster motivacional enmarcado que decía, acepta el cambio. Cerré la puerta con suavidad y por un instante, la habitación contuvo la respiración. Afuera, el suave zumbido de las luces fluorescentes zumbaba por las rejillas de ventilación y interrumpía el silencio. Inhalé profundamente, saboreando el acre aroma a tóner usado en exceso y la desesperación corporativa, y me senté en la silla que aún me quedaba como si la hubiera moldeado mi propio peso. El cuero suspiró con mi regreso. Tommy levantó la vista del portátil que había tomado, con el rostro contorsionado en una media sonrisa incómoda que denotaba inquietud. Estaba en plena lucha, intentando redactar un correo electrónico a un cliente sobre un permiso retrasado, un correo plagado de erratas y sin sustancia. Siempre había confiado en mí para pulir sus frases y navegar por el laberinto burocrático de la empresa, pero allí estaba, miserablemente expuesto. Apoyé las manos en el escritorio, dejando que las vetas desgastadas me hablaran de cada cláusula contractual que había negociado, de cada crisis que había desactivado. La ironía de mi reducción a coordinador de trámites no me pasó desapercibida ni me preocupó. Un hombre obligado a cambiar de forma es un hombre sin nada que perder y con todo por ganar.
Tommy se aclaró la garganta, intentando ser amable. ¿Julian? ¿Podrías ayudarme con esto? La variación de zonificación de Greenwich está en el limbo. El cliente empezaba a... Su voz se apagó cuando mi mirada se cruzó con la suya. Sonreí levemente, no con amabilidad, sino con la fría seguridad de quien ha visto cada farol y descifrado cada pista. Por supuesto, dije. Envíamelo. Parecía aliviado, pero su alivio era ingenuo. Reconocí los patrones en su postura, los hombros en alto, el peso que se desplazaba, evidencia de un hombre desesperado por aferrarse al poder que había heredado, no ganado. Abrí su borrador y revisé el texto. Las frases se atascaban con jerga del sector, usaban términos legales incorrectos y estaban repletas de clichés corporativos, un disparate para un cliente que buscaba soluciones concretas a un asunto urgente. Me incliné hacia adelante y reestructuré sus párrafos, aportando claridad al caos, consolidando cada punto con el lenguaje preciso que había perfeccionado durante una década. Mientras mis dedos volaban, Tommy rondaba mi hombro, asintiendo obedientemente. Su presencia era un reflejo fantasmal de mis antiguas sesiones de mentoría. Solo que ahora, yo era el mentor de alguien cuyas credenciales eran más frágiles que el papel borrador. Mientras trabajaba, noté los sutiles cambios a nuestro alrededor. Jade pasó junto a la puerta abierta y se detuvo a mirar dentro. Arqueó la frente con sorpresa al verme al timón una vez más, aunque no se atrevió a hablar. Roman pasó por allí en un descanso, agarrando una taza de café como si fuera un salvavidas. Su mirada pasó de Tommy a mí antes de apartarla rápidamente. Samir rondaba cerca de los cubículos, con el teléfono listo para un mensaje o correo electrónico, esperando mi señal para moverse. Todos recordaban al Julian Cross que había liderado equipos durante colapsos de sitios web y desastres con plazos de entrega. Vieron la sombra de un líder que una vez ocupó este mismo puesto, aunque la placa de bronce y la firma del correo electrónico indicaran lo contrario. Con el borrador revisado terminado, hice clic en enviar y observé cómo el alivio de Tommy se convertía en un respeto reticente. Se recostó, exhalando como si acabara de sobrevivir a una tempestad. Gracias, murmuró, con la mirada fija en la pantalla. No sé qué haría sin ti. Sentí una opresión en el pecho, con una mezcla de reivindicación y lástima. Lástima por el hombre que creía poder compensar su habilidad y experiencia con un nombre y una sonrisa. Le hice un gesto de cortesía, me levanté y recogí mis cosas. Mi libreta, mi bolígrafo favorito, las tarjetas de visita que había impreso meses atrás para una empresa cuyo nombre solo yo conocía. Me llamaron de nuevo a la recepción para el papeleo, tarea que acepté con gracia. Al cruzar el pasillo, me encontré con empleados que se afanaban por recalibrar sus flujos de trabajo ahora que el títere en la silla ejecutiva luchaba por encontrar sus hilos. Escuché fragmentos de una conversación en voz baja. Es él, ¿verdad? Julian Cross, y, si algo sale mal, llamamos a Julian. Esas palabras, pronunciadas en voz tan baja, me recorrieron como un latido. La organización aún latía con el mismo alma que yo le había proporcionado. Incluso ausente, yo era el latido bajo la fachada. En la cola del papeleo, observé a Tommy atender llamadas frenéticas de proveedores, con la voz quebrada por la presión. Nos ahogábamos en las consecuencias de los plazos incumplidos y las inspecciones fallidas, el mismo caos que había predicho. Pero sonreí con calma, porque sabía que cada crisis futura sería una oportunidad para mí. Cada fallo, cada documento mal archivado, recordaría al equipo que solo había un hombre que realmente entendía la compleja maquinaria de Rivemark. Y ese hombre era yo. Al volver a la oficina, me detuve en la mampara de cristal que separaba mi escritorio recuperado del mundo exterior. Por un instante, recordé la primera vez que me senté allí, con los ojos iluminados por visiones de rascacielos y comunidades sostenibles. Esa visión aún ardía en mí, intacta ante la traición. Saqué la tarjeta de presentación con el nítido logotipo de Crossbuild, un nombre que no era un legado, sino mi propia determinación, y la coloqué en el borde del escritorio de Tommy. Sin florituras, sin anuncio, solo una declaración silenciosa. Crossbuild, la personificación del verdadero liderazgo. Salí de la oficina al final del día, mi reflejo titilando en el cristal al caer la noche. Para el mundo exterior, yo era el enlace olvidado, un fantasma acechando tras el cristal. Pero en mi mente, ya estaba planeando el siguiente paso,
construyendo una empresa desde cero, una que ninguna cena corporativa podría jamás desmantelar. El fantasma tras el cristal había recuperado su forma, y pronto, el mundo sabría que Julian Cross no era un simple sustituto, sino la piedra angular de algo mucho mayor. Llegué a las oficinas de Rivermark al día siguiente de mi regreso inesperado, y el ambiente se había transformado en un murmullo de incertidumbre. La imponente fachada del edificio aún relucía bajo el sol matutino, pero en el interior, la tensión se cernía sobre las esquinas como telarañas. Recorrí los pasillos familiares, observando a los empleados intercambiar miradas furtivas al pasar. Recordaban al Julian Cross que una vez supervisó cada detalle de su trabajo, y presentían que el hombre que ahora veían ya no era el subordinado obediente que lo habían hecho sentir. Mi título en el directorio aún decía coordinador administrativo, pero mi postura, mi porte y la tranquila confianza en mi andar decían más que cualquier placa de bronce. No armé un escándalo. No declaré la guerra. En cambio, me senté en mi viejo escritorio con una pila de informes técnicos y una taza de café humeante. Coloqué los papeles uno al lado del otro: presupuestos de proyectos, facturas de proveedores, modificaciones contractuales pendientes, y comencé a revisar metódicamente cada línea. Mientras trabajaba, observaba la reacción del equipo. Jade pasó y se detuvo al borde de mi cubículo, ofreciéndome una pequeña sonrisa cautelosa. Roman se quedó cerca de la puerta de la sala de descanso, ladeando la cabeza como si procesara la imagen de mí absorta en las minucias de los números y los plazos una vez más. Samir, normalmente reservado, rondaba fuera de mi oficina, esperando la oportunidad de cruzar la mirada y asentir en señal de solidaridad. Ninguno de ellos habló, pero reconocí su sutil aliento. Su fe era un salvavidas. Al otro lado de la oficina, entre filas de cubículos, vi a Tommy intentando frenéticamente estabilizar una conferencia telefónica. Le gritó instrucciones a un inspector municipal que había detectado la falta de informes ambientales para el proyecto Greenridge. Su voz tembló cuando el inspector exigió planes precisos de gestión del agua y amenazó con detener la excavación hasta que se presentaran los documentos de cumplimiento. Vi una gota de sudor en la sien de Tommy. Conocía los protocolos a la perfección, y el hecho de que no lo hiciera lo dejó perplejo. Al terminar la llamada de repente, se desplomó en su silla, se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un gemido de frustración que resonó por toda la sala. Me levanté del escritorio, llevé mi café y lo puse junto a su monitor. ¿Necesitas ayuda?, pregunté en voz baja. Levantó la vista, sobresaltado como si me hubiera materializado de la nada. Entonces asintió, demasiado aliviado para ocultar su desesperación. Señalé los datos faltantes: mediciones de caudal, certificados de contaminación del suelo, permisos de conservación de árboles. Todos eran cruciales y debían entregarse hace tiempo. Juntos, armamos un paquete coherente, usando archivos que había marcado y organizado semanas antes. Lo guié paso a paso en el proceso de solicitud, aclarándole la terminología legal y el protocolo municipal. Al verlo asentir, comprensivo, no me sentí triunfante al ver que recuperaba la normalidad. En cambio, sentí lástima por el hombre que había heredado mis responsabilidades sin comprender sus complejidades. Cuando enviamos el paquete completo, Tommy respiró aliviado. No sé cómo mantienes todo esto en orden, admitió, con la voz entrecortada por la gratitud. Le puse una mano en el hombro, un gesto de tranquilidad más que de camaradería. No se trata de mantener la coherencia, dije. Se trata de preocuparse lo suficiente como para saber por qué importa. Sus ojos brillaron con comprensión y algo parecido al arrepentimiento. Tragó saliva y asintió, inclinó la cabeza y luego regresó a su escritorio para abordar la siguiente crisis. Lo observé un momento y luego volví a mis tareas. Pero las consecuencias silenciosas se extendieron más allá del control inmediato de los daños. A lo largo del día, los proveedores llamaron con preguntas urgentes sobre los plazos de envío y discrepancias en las facturas. Los subcontratistas enviaron correos electrónicos para confirmar las visitas a las instalaciones que había programado hacía meses. Incluso los urbanistas me contactaron para pedir aclaraciones sobre los planes de gestión del tráfico. Respondí a todas las llamadas y correos electrónicos, y vi cómo surgía el patrón. Sin mi guía, toda la operación se derrumbaría bajo el peso de los detalles que se habían pasado por alto. Sin embargo, ninguna de estas interacciones requirió fanfarrias ni anuncios públicos. Eran los hilos invisibles de competencia que mantenían unida a Rivermark. A última hora de la tarde,
convoqué una reunión improvisada con Jade y Roman en una tranquila sala de conferencias. Jade había advertido retrasos inusuales en los pedidos de materiales para el proyecto de condominios de South Bay. Roman había notado que circulaban memorandos internos sobre ajustes presupuestarios sin mi aprobación. Nos sentamos alrededor de una mesa elegante, con las computadoras portátiles abiertas y los documentos extendidos frente a nosotros. No usé mi rango ni invoqué mi autoridad. En cambio, simplemente expliqué lo que debía suceder: órdenes de compra correctivas, acuerdos con proveedores actualizados, previsiones presupuestarias revisadas y un plan de comunicación unificado para mantener informadas a todas las partes interesadas. Jade asintió y tomó notas. Roman tecleaba con furia. Samir, que se unió a nosotros a mitad de camino, anotó las acciones en su cuaderno digital. La sala resonó con un renovado propósito. Me escucharon porque confiaban en que yo sabía exactamente qué repercusiones se escondían en los detalles que apenas entendían. De vuelta en mi escritorio, los vi dispersarse con firmeza. Sentí el peso de mi decisión de guardar silencio ante la traición. Sin grandes pronunciamientos ni enfrentamientos públicos, pero ejerciendo influencia donde realmente importaba. La organización se recuperaba a mi alrededor, reconstruyéndose gracias a la arquitectura de mi experiencia. Revisé por última vez los correos electrónicos, respondí a la última tanda de consultas y cerré mi portátil con mucho cuidado. Mis manos descansaron sobre el teclado un instante, sintiendo el poder latente en cada pulsación, cada archivo, cada plan que había elaborado personalmente. Al anochecer, las luces de la oficina se atenuaron. Preparé mi mochila, pero antes de irme, di un último paseo por el espacio de trabajo abierto. El murmullo de conversaciones concentradas llenaba el aire. La gente intercambiaba estrategias en voz baja. La risa brotó de la risa ante una solución bien ejecutada, y la energía se sentía electrizante. Reconocí a cada colega con un gesto de la cabeza o una breve palabra de aliento. En sus ojos, vi respeto. Un vínculo forjado por la competencia y la constancia, más que por títulos heredados. Cerca de la recepción, la recepcionista me ofreció una sonrisa amable. Buen trabajo hoy, Julian, dijo con voz suave pero sincera. Fue el primer reconocimiento explícito que recibí, y me impactó. Le devolví la sonrisa. Gracias, respondí. Al salir al aire fresco de la tarde, inhalé profundamente, saboreando la promesa de un nuevo comienzo. Rivemar podría haber intentado enterrarme tras papeleo y títulos vacíos, pero me había convertido en la piedra angular silenciosa que no podían ignorar. Las silenciosas consecuencias habían sido más contundentes que cualquier titular. Había desmantelado su fachada y les había recordado a todos que el verdadero liderazgo se demuestra con hechos, no con anuncios. Tras el cristal, había visto cómo se abrían las grietas, y ahora las veía sanar, guiado por el plan que aún perduraba en mi mente. Mañana, terminaría lo que había empezado, construiría algo que no pudieran desechar, construido con lealtad, esfuerzo e integridad inquebrantable. Esa sería mi venganza, ejecutada con la precisión silenciosa de cada proyecto que emprendía. El neón del restaurante parpadeó al abrir la puerta. Charlie está toda la noche. Dentro, los taburetes cromados brillaban bajo las luces fluorescentes, y el chisporroteo de la plancha zumbaba como una promesa de posibilidades. Vi a Jade con su característica chaqueta de cuero, revisando su teléfono en una cabina de la esquina, y a Roman, encorvado sobre una taza de café negro, con la mirada pesada pero alerta. La tensión en sus hombros me indicó que habían estado esperando. Me deslicé en el asiento entre ellos, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa de fórmica, sintiendo la rejilla desgastada bajo las yemas de los dedos. Voy a fundar mi propia empresa, dije en voz baja pero firme, como si cada palabra fuera un ladrillo colocado con un diseño meticuloso. Jade fue la primera en levantar la vista, frunciendo el ceño con cautelosa emoción. Roman enderezó los hombros. Ninguno habló, pero sus ojos se abrieron lo suficiente como para hablar por ellos. Pedí un café y comencé a delinear mi visión. Ya no me deslizo bajo el nombre de otra persona. Continué, golpeando la mesa para enfatizar. Crosswell. Una empresa construida con integridad, esfuerzo y responsabilidad. Al principio, seremos pequeños, solo 3, pero ágiles. Cada proyecto que emprendamos será nuestro deber de principio a fin.
sin contratistas que nos ignoraban, sin escatimar esfuerzos, sin cargos ocultos. Solo presupuestos transparentes y plazos cumplidos. Mientras la camarera nos llenaba las tazas y nos servía los platos de papas hash brown y huevos, le expliqué cómo estructuraríamos Crosswild en torno a los mismos principios que habían sustentado mi década en Rivemark: planificación meticulosa, rigurosas inspecciones de obra y responsabilidad personal. Observé cómo se iluminaban los ojos de Jade al imaginar los procesos optimizados, las revisiones semanales de los clientes, los sistemas de seguimiento del progreso en la nube y un panel de control en tiempo real para las entregas a los proveedores. El asentimiento de Roman se hacía más decidido con cada punto que mencionaba sobre las hojas de cálculo de presupuestos y los protocolos de capacitación del personal. Se acercaron más cuando llegó el momento decisivo. Lo llamamos Crosswild porque, a diferencia de Rivemark, no hay un legado tras el cual esconderse. Solo el que forjamos nosotros mismos. Nuestra huella será nuestro trabajo. Cada viga, cada lámpara, cada pared acabada llevaba nuestro nombre. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. En esa mesa a media luz, el bullicio de los comensales nocturnos se desvaneció en un murmullo de fondo. Observé sus rostros, la mandíbula de Jade apretada con determinación, los dedos de Roman tamborileando sobre la mesa al ritmo de mi corazón. Ya se imaginaban la primera oficina de Crosswild, una caravana sencilla con nuestro logotipo estampado en la puerta, una mesa de conferencias modesta, espacio para nuestros portátiles y planos. Pasamos la siguiente hora profundizando en los detalles. Jade se ofreció a supervisar el diseño y los permisos, argumentando que su buena relación con los urbanistas nos daría ventaja. Roman trazó proyecciones de flujo de caja en una servilleta, sombreando líneas para mostrar la rapidez con la que podríamos recuperar el capital si conseguíamos la remodelación de Greenridge. Yo diseñé un organigrama sencillo. Yo como CEO y líder del proyecto, Jade como co y jefa de ingeniería, Roman como CFO y enlace con el cliente. Para cuando el sol empezó a iluminar las ventanas del restaurante, ya habíamos redactado un borrador de plan de negocios, una declaración de misión, valores fundamentales, clientes objetivo, necesidades iniciales de capital e incluso una fecha tentativa de lanzamiento para dentro de 6 semanas. Al salir del restaurante, me sentí más ligero que nunca desde la cena que intentó hundirme. Nos subimos a nuestros respectivos coches y condujimos de vuelta al centro de la ciudad, con los motores zumbando con silenciosa emoción. Mientras recorría calles conocidas, imaginé los carteles de Crosswild colgados en futuras obras, la reputación de su nombre creciendo con cada proyecto completado con éxito. Me imaginé de pie sobre losas de hormigón al amanecer, con el casco inclinado contra el sol de la mañana, saludando a los clientes que habían llegado a confiar en el estándar de Julian Cross. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con las luces de la ciudad parpadeando tras mi ventana. Revisé los contratos y propuestas que Jade y Roman habían redactado, tomando notas en los márgenes. Mi bolígrafo rascaba el papel lleno de propósito. Sentí la antigua emoción de la creación, el poder de dar vida a los planos y transformar el acero y el vidrio en refugio y comunidad. Afuera, una suave brisa traía el lejano zumbido del tráfico nocturno, como si la ciudad misma susurrara palabras de aliento. Le envié un correo electrónico a nuestro primer cliente, Miles Carver, describiendo nuestra propuesta para rehacer el proyecto Greenridge con un cronograma detallado y un desglose de costos. Al presionar el botón de enviar, apoyé la frente contra la mesa fría, cerré los ojos y dejé que una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujara en mi rostro. En ese momento, no era Julian Cross, el subordinado traicionado, ni el fantasma tras el cristal. Yo era Julian Cross, el fundador, el artífice de mi propio legado. Mañana, entraría al lote de Rivemark como competidor. Pero esta noche, saboreé la certeza de haber recuperado mi autonomía. Crosswild era más que una empresa. Era un testimonio de resiliencia, de reconstruir desde la ruina, de forjar el propio destino con solo fe y determinación. Reuní mis notas, apagué la lámpara del escritorio y miré el horizonte de la ciudad. Cada ventana iluminada me recordaba que, dondequiera que mirara, la oportunidad me esperaba. Esa noche me quedé dormido con el sonido del tráfico lejano, soñando con cimientos colocados y estructuras en construcción, confiado en que Crosswild se mantendría en pie, losa a losa, forjada no por nepotismo, sino por una artesanía inquebrantable. Amaneció sobre la ciudad mientras me encontraba en el límite de la obra de Rivemark. La luz del amanecer se reflejaba en las vigas de acero y proyectaba largas sombras sobre las losas de hormigón.
Era como si la estructura misma del imperio de Richard hubiera empezado a fracturarse, y podía presentirlo por el murmullo de la actividad abajo. Donde antes reinaba la precisión, las máquinas llegaban a tiempo, los subcontratistas trabajaban con precisión y los permisos se tramitaban sin problemas, ahora reinaba la confusión. El trabajo preliminar para la remodelación de Greenwich se estancó porque Tommy Renix, en su arrogancia, no se aseguró de la inspección final. Las excavadoras permanecían paradas, con los motores en silencio, y la tripulación se rascaba los cascos, con la mirada perdida en la oficina de remolques, donde Tommy paseaba con unas botas que le quedaban mal. Había llegado temprano, antes de que llegaran nuestros primeros camiones de reparto de Crosswild, para presenciar el caos generado por su inexperiencia. Al pisar la grava compactada, crujiendo bajo el cuero pulido de mis zapatos, sentí una oleada de reivindicación, no de regodeo, sino de fría satisfacción al descubrir la verdad. La noticia de los tropiezos de Rivemark se había extendido como un reguero de pólvora por las redes de proveedores. Observé cómo dos de mis antiguos subcontratistas, Alan y Son Steel, llegaban a la obra en sus impecables furgonetas azules, recibidos con cara de ansiedad por el segundo al mando de Richard. Reconocí la sutil inclinación de cabeza del jefe de obra al acercarme. Sabía a quién le debía su lealtad. Las vigas de acero que llevaban estaban destinadas al diseño experimental de voladizo de Tommy, un diseño que Tommy había aprobado sin consultar a los ingenieros. Al acercarme, el jefe de obra me hizo señas para que me acercara. Julian, dijo en voz baja, con la voz tensa. Estas vigas se midieron para un alero de 3,6 metros, pero los cimientos se vertieron a 3,6. No encajarán. Se pasó una mano por el pelo canoso. ¿Y ahora qué? Sonreí con suavidad y firmeza. Ajustamos las placas base y encargamos vigas nuevas. Yo me encargo. Sus hombros se hundieron aliviados, y me giré hacia la oficina improvisada donde un grupo de rostros preocupados me observaban desde las ventanas. Entre ellos estaba Tommy, cuya mirada se fijó en mí. Abrió la boca para dar una débil instrucción, pero luego lo pensó 2 veces y la volvió a cerrar. Crucé el sitio a pasos decididos, cada paso resonando en los refuerzos de acero, y entré en el remolque. El aire dentro estaba cargado de incertidumbre, el acre aroma del café se mezclaba con la preocupación rancia. Había papeles esparcidos sobre mesas plegables, mapas marcados con correcciones en tinta roja. El capataz de obra, habitualmente impulsivo, estaba de pie frente a una pizarra, con las manos en las caderas, escudriñando los planos como si fueran jeroglíficos. Los saludé con un gesto de la cabeza y luego dirigí mi atención al plano impreso que detallaba el alero. Observé que la longitud de las vigas no coincidía con las dimensiones de la zapata. ¿Reestructuramos las zapatas o ajustamos la ubicación de las vigas? Reestructurarlas costaría tiempo y dinero. Ajustar la ubicación de las vigas requiere placas base personalizadas, que Allens puede fabricar en un día. El capataz exhaló, con alivio en su rostro. Listo, declaró. Llamaré a Allen. Sacó su teléfono y marcó con dedos rápidos. Me giré hacia Tommy, que estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Estaba pálido. Deberías haber consultado esto con ingeniería, dije en voz baja. El diseño sin verificación es solo una ilusión. Abrió la boca para protestar, pero tragó saliva, como si se diera cuenta de que cualquier argumento solo llamaría más la atención sobre su error de cálculo. En cambio, me hizo un breve gesto de asentimiento y se retiró. Al salir de nuevo a la luz de la mañana, sentí que la fuerza del impulso se volvía hacia mí. Recorrí el perímetro de la obra, conversando en voz baja con los carpinteros que se encontraban en el borde de los cimientos y con los obreros que movían palés de varillas corrugadas. Cuando les ofrecí orientación precisa sobre barreras de humedad y canales de drenaje, su escepticismo se convirtió en confianza. A media mañana, tenía a los fontaneros y electricistas coordinando las mascarillas sobre las líneas de zanja, al equipo de hormigón empotrando las jaulas de varillas de refuerzo y al oficial de seguridad actualizando el registro de obra con mis notas. La eficiencia controlada de los primeros días de Rivemark había regresado, aunque impulsada por mi autoridad en lugar del título heredado de Tommy. Mientras tanto, las llamadas del vendedor llegaban poco a poco. Julián, el envío de ventanas se está retrasando. ¿Deberíamos redirigirlas? Julián, el cliente de Crestwood, necesita planos arquitectónicos revisados. Julián, el inspector municipal,
quiere que se emita una fianza para las servidumbres de Greenwich. Todas las voces pedían soluciones, y las atendí sin fanfarrias. Confirmé las desviaciones de entrega, envié por correo electrónico los archivos CAD actualizados y preparé la documentación de la fianza con un asesor legal en lista para una revisión el mismo día. Durante todo el proceso, percibí las miradas nerviosas que se intercambiaban a mis espaldas. Los vendedores que antes buscaban el favor de Richard ahora buscaban mi experiencia. De vuelta en la oficina, encontré a Nora esperando junto a una estación de café, con una expresión indescifrable. Se acercó mientras terminaba de ajustar el cronograma del proyecto en la pizarra. «Estás haciendo todo esto», dijo en voz baja. 4. Se detuvo y negó con la cabeza. «No les debes nada». Su mirada se dirigió al escritorio vacío de Tommy. «Está luchando. Te culparán si algo sale mal». La miré a los ojos con calma. «Ya me culparán si me voy». Respondí. «Mejor lo arreglo antes que dejarles ver la magnitud de sus errores. Pero no hago esto por Ribemark. Les estoy mostrando a qué renunciaron. Al construir la reputación de Crossfield con las piedras que se les escaparon de las manos». Su mirada se suavizó y me ofreció una taza de café recién hecho. Le di las gracias en voz baja y volví al tablero de horarios, borrando los plazos rotos y reemplazándolos con objetivos alcanzables. Al mediodía, el ritmo de la construcción volvió a cobrar ritmo, esta vez impulsado por una claridad que solo la experiencia concentrada podía proporcionar. Esa tarde, el propio Richard apareció en la obra, paraguas en mano, impecablemente vestido a pesar de la humedad dentro del remolque. Me observó mientras indicaba al operador de la grúa que reposicionara una viga con sutiles señales manuales, y luego observó cómo guiaba a Jay en una llamada para aclarar un permiso con el ayuntamiento. Cuando por fin se acercó, tenía el cuello del traje húmedo, y por un instante, capté la incertidumbre en su mirada. «Julián», dijo con voz neutra mientras me entregaba una carpeta. «Estos son los estados de cuenta revisados». Dentro había facturas de proveedores que se negaron a seguir trabajando en la cuenta de Ribemark a menos que se ajustaran las condiciones de pago. «Necesito que los finalices», insistió. «No podemos volver a presionar a los proveedores». Tomé la carpeta, hojeé las páginas y calculé los recargos por demora y los intereses de mora. Lo miré de reojo. «Autorizaste un pago neto de 90 días cuando sabías que la entrega del acero se retrasaba. Estos cargos son tu responsabilidad». Cerré la carpeta y lo miré fijamente. «Si quieres que ajuste estas facturas, lo haré. Pero a partir de mañana, las facturaré directamente a través de Crossfield». Apretó la mandíbula. Su mano temblaba al sacar la carpeta de mi mano. «¿Así que te vas?», preguntó. Negué con la cabeza. «Estoy aquí hoy porque alguien tiene que mantener el proyecto en marcha. Me iré en cuanto la renovación de Greenwich vuelva a la normalidad. Después de eso, Ribemark ya no me preocupa». Tragó saliva. Luego asintió, derrotado. «Haz lo que necesites». Regresé con Jade y Roman, quienes estaban revisando las hojas de presupuesto en la mesa del mapa del sitio. Deslicé los estados financieros revisados. «Encárgate de esto», le dije a Roman. «Me encargaré del desmontaje de la grúa y la alineación del acero». Al verlos entrar en acción, me di cuenta de que la verdadera debilidad de Ribemark nunca fueron sus activos ni su legado. Fue su disposición a priorizar la reputación por encima de la experiencia. Mientras el sol de la tarde se ponía en el horizonte, supervisé los ajustes del acero, sintiendo el golpe seco de cada viga al caer justo en el punto que había calculado. Con cada golpe de martillo y cada deslizamiento de la llave inglesa, la fachada de Ribemark seguía agrietándose, dejando al descubierto el vacío tras el título de Tommy y la fanfarronería de Richard. Y a través de esas fracturas, el futuro de Crossfield brillaba con fuerza, un nuevo legado construido por las mismas manos que una vez habían desechado. Llovía a cántaros la mañana en que vi por primera vez a Richard Besley entrando en el centro de salud Crestwood, nuestro proyecto insignia de Crossfield, como un fantasma de una vida que había dejado atrás. El cielo se había abierto justo cuando vertíamos la viga de nivelación final, con gotas plateadas mezclándose con el hormigón húmedo, pero me negué a detener el trabajo. Mi equipo trabajaba con una eficiencia experta. Jay dirigía la bomba de hormigón con pulso firme, Roman coordinaba las entregas de material por radio y los subcontratistas colocaban las jaulas de varillas de refuerzo como si fueran piezas de un reloj de lujo.
Me quedé al borde de la losa, observando cómo los poros convergían en una costura que definiría la estabilidad del edificio, cuando lo vi a él, Richard, de pie bajo un paraguas andrajoso, con sus zapatos de cuero hundidos varios centímetros en la tierra saturada. Me llamó, pero no respondí de inmediato. Lo observé a través de la cortina de lluvia. Su chaqueta empapada, el pelo pegado a la frente, una mirada de humildad desesperada grabada en las duras líneas de su rostro. Una docena de veces había imaginado este momento, él persiguiéndome, suplicando reconciliación, ofreciéndome lo que fuera para recuperar mi lealtad. Pero verlo ahora, empapado y disminuido, me parecía surrealista. El hombre que me había desterrado de su imperio ahora estaba en mi territorio, bajo el dominio que había construido a partir de las ruinas de su traición. Me limpié las manos con un trapo y me acerqué a él, consciente de las burlas que resonaron entre la tripulación que observaba. Reconocieron a Richard, habían visto su imperio derrumbarse bajo la ineptitud de Tommy, y ahora observaban al aspirante a rey arrodillarse ante el artífice de su caída. Acorté la distancia, con el barro pegado a mis botas, y le ofrecí un gesto comedido de asentimiento. Richard, dije en voz baja, imponiéndose al zumbido de la hormigonera. ¿Qué te trae por aquí? Bajó el paraguas, revelando unos ojos que parecían más viejos que la última vez que lo vi. Tragó saliva, y la humedad le resbaló por las mejillas, mezclándose con la lluvia. Vine a ver el progreso, dijo, mirando hacia la reluciente estructura que se alzaba detrás de mí. Oí que Crossville iba adelantado. Dejé que un atisbo de satisfacción se reflejara en mi expresión. Jade había informado que íbamos 3 días por delante, que los fondos fluían sin problemas, que las inspecciones estaban aprobadas y que no había disputas con los subcontratistas que obstaculizaran el ritmo. Vamos por buen camino, confirmé. Tu ayuda habría sido bienvenida hace meses. Asintió, apretando los labios. Ahora me doy cuenta, admitió, cambiando el peso del cuerpo como si la culpa le hiriera el orgullo. Y quiero hacer una oferta. El viento soplaba con fuerza, arrojándome lluvia a los ojos. Me puse rígido. Una oferta, repetí. Él asintió de nuevo, con la mirada fija en el suelo fangoso. Te quiero de vuelta en Rivemark, confesó con la voz ronca por el arrepentimiento. Como presidente, oficialmente, con plena autoridad y el apoyo de la junta directiva, puedo anular las cláusulas del divorcio, restituir su título y sus acciones. ¿Todo? Acabo de llegar a casa. Por un instante, el recuerdo de 10 años de duro trabajo brilló en mi mente. Las incontables noches que pasé auditando presupuestos mientras mi esposa estudiaba su MBA, los fines de semana que cambié las salidas de pesca por visitas a las obras, los sacrificios personales que hice para asegurar el éxito de Rivemark. Una pequeña parte de mí, una parte que hacía tiempo había enterrado bajo la determinación, mordió el anzuelo de la nostalgia, susurrando que tal vez la reconciliación podría restaurar lo perdido. Pero la nostalgia ya no era mi brújula. Inhalé el aire húmedo, sentí su frío instalarse en mis pulmones y exhalé un aliento que me sacudió las gotas de lluvia de las pestañas. Agradezco el gesto, dije con serenidad, pero ya no trabajo para quienes valoran la lealtad solo cuando les conviene. Mis palabras atravesaron la llovizna, definidas por la convicción que sentía en los huesos. Crossville es mi hogar ahora. No puedes deshacer el recuerdo de la traición. Cerró los ojos, como si el aguijón de esa verdad ardiera más que la lluvia. Debe haber algo que pueda hacerte cambiar de opinión, suplicó con la voz quebrada. Una sociedad, una empresa conjunta, cualquier cosa. Estudié el terreno a mi alrededor, las paredes semi-enmarcadas del centro de salud, las tuberías recién instaladas, el brillo del hormigón recién vertido que, al curarse, se convertiría en los cimientos de innumerables vidas bien cuidadas. Este era mi legado ahora, algo construido sobre la integridad, no sobre privilegios heredados. No dije en voz baja, no me interesan los remiendos. Sus hombros se hundieron y volvió a levantar el paraguas, aunque no lo protegió del aguacero. Aunque te lo ofreciera todo, preguntó, con un último destello de esperanza en los ojos. Di un paso adelante y le puse una mano en la solapa empapada. Me lo ofreciste todo hace 10 años, respondí. Te lo di todo. Mi tiempo, mi talento, mi confianza. Lo desperdiciaste. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Construí algo nuevo porque aprendí que algunos cimientos están podridos bajo la superficie.
Exhaló, un leve sonido de resignación. Por primera vez, vi al hombre detrás del patriarca, el humano cuyo ego lo había cegado ante su propia ruina. Lo siento, dijo en voz baja. De verdad. Asentí y retrocedí un paso. Tomo nota de tu disculpa, dije. Pero no cambia el futuro. Me di la vuelta, cada paso marcaba con autoridad la losa embarrada. La tripulación me vio pasar, y al llegar a la valla perimetral, los oí respirar hondo, como si la noticia de mi decisión les hubiera impresionado. Al llegar al borde del paisaje, me detuve, miré hacia atrás y tiré mi paraguas empapado al barro a los pies de Richard, en un silencioso cierre. Adiós, Richard, dije. Y gracias por hacerme el hombre que soy hoy. Se agachó para recoger el paraguas, pero yo ya me alejaba a grandes zancadas, de vuelta al corazón del dominio de Crossville. Detrás de mí, sentía como los cimientos de mi pasado se desmoronaban bajo la lluvia, y delante de mí, la estructura ascendente de mi futuro se mantenía firme, inquebrantable ante cualquier tormenta. La lluvia finalmente había amainado hasta convertirse en una suave llovizna cuando Nora llamó a la puerta de mi apartamento, un eco inoportuno del trueno de la noche anterior. Abrí sin invitación, con una toalla en la mano para secarme el pelo después de salir de la oficina. Ella estaba en el pasillo, con el paraguas goteando a sus pies, los ojos ensombrecidos por la indecisión. Su abrigo estaba empapado, la tela se le pegaba como un arrepentimiento. Parecía pequeña bajo la luz intensa del pasillo, y sentí un destello del hombre que solía ser, el que la habría recibido, le habría ofrecido calor y explicaciones. Pero ese Julian ya no estaba. Cerré la puerta tras de mí y señalé una silla junto a la ventana. Estás empapada, dije con voz serena. Siéntate. Obedeció, desplomándose en el borde del cojín como si la gravedad misma le presionara la culpa hasta los huesos. Le di una toalla y se envolvió en ella sin levantar la vista. El silencio entre nosotras era denso, el peso tácito de 10 años la oprimió. Recordé la noche en la mesa de Richard, la sonrisa burlona de Tommy, la silenciosa traición de Nora. Me marché entonces con una determinación inquebrantable, negándome a mirarla. Sin embargo, aquí estaba ahora, cruzando el umbral de mi nueva vida. Me senté en el brazo de un sillón frente a ella, observándola como si fuera un plano que tuviera que descifrar. Se aclaró la garganta, su voz apenas por encima del zumbido del radiador. Nunca pensé que llegaría tan lejos, susurró. Le creí cuando dijo que sería una transición limpia. Sus palabras salieron atropelladas, en fragmentos vacilantes. Como Richard la había acorralado después de que rechacé la oferta del presidente. Como había presentado el divorcio como una formalidad necesaria. Como Nora creía que me ahorraría la humillación de ser apartada, hasta que las palabras, gestionar el divorcio, cayeron en mis manos como un veredicto. Dijo que lo sentía, una disculpa ofrecida con labios temblorosos tras meses de silencio. Habló de confusión, de lealtad dividida entre padre y esposo, de miedo a que nunca la perdonara. La escuché sin interrumpirla, con el pulso latiendo con firmeza y desapego. Mientras hablaba, me di cuenta de que la culpa de Nora era menos potente que la férrea confianza que había forjado desde que me alejé de Rivermark. Cuando se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos, dejé que el momento se prolongara, midiendo la distancia entre nosotros. ¿Pensaste alguna vez en lo que construí?, pregunté en voz baja, con una voz serena pero más firme de lo que esperaba. En los 10 años que dediqué a esa empresa, las noches que perdí en casa, los sacrificios que hice por el sueño de tu padre. Tragó saliva y cerró los ojos, pero no respondió. Seguí insistiendo. Nunca llamaste. Nunca preguntaste. No después de nuestro aniversario de bodas, después del contrato de Greenridge, después de todo. Sus hombros se estremecieron, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Resistí el impulso de cruzar el espacio que nos separaba y atraerla hacia un atisbo de consuelo. Ese ya no era mi papel. En cambio, me levanté y caminé lentamente junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del cristal manchado por la lluvia, 1.000.000 de posibilidades brillando en la noche. Creé una empresa multidisciplinaria para quienes me ven, que valoran mi trabajo por encima de los títulos vacíos, dije. Una empresa con mi nombre, sí, pero que se basa en la integridad, no en el nepotismo ni en promesas vacías. Me giré para mirarla y añadí, no se requiere apellido.
Mis palabras se asentaron entre nosotros como la última gota de lluvia. Ella también se levantó, se acercó a la ventana junto a mí, contemplando el horizonte lejano. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Solo? Su voz se quebró, la confesión se perdió a medias en la presión del dolor no expresado. Solo quería que supieras que nunca quise hacerte daño. Pensé que apoyarlo te ahorraría dolor. Exhalé lentamente, sintiendo que la tensión en mi pecho se relajaba. El dolor es parte del progreso, respondí. Sin él, nunca conoces tu propia fuerza. Nora se giró hacia mí, con los ojos brillantes en la penumbra. ¿Qué harás?, preguntó. ¿Volverás alguna vez? Su pregunta se centraba menos en el pasado y más en el futuro, como si esperara un lugar en mi siguiente capítulo. Consideré su vacilación, el conflicto grabado en sus rasgos, y reconocí a la mujer que una vez amé. Amable, conflictuada, pero finalmente eclipsada por la ambición de su padre. Negué con la cabeza. No voy a volver, dije. Crossville es mi lugar ahora, y tienes que decidir quién eres sin tu apellido. Siguió un silencio, cargado de posibilidades. Ella asintió, como tragándose sus últimas reservas. Lo haré, dijo. Te lo prometo. Entonces se abrazó a sí misma, retrocedió un paso y me ofreció una sonrisa tímida. Buena suerte, susurró. La vi irse, su figura se disolvió en la luz del pasillo. Cuando la puerta se cerró con un clic, exhalé profundamente, sintiendo a la vez pérdida y liberación. Caminé hacia mi escritorio, donde me esperaba la placa de metal brillante con mi nombre. Puse la mano sobre ella, sintiendo el peso fresco de la autodeterminación. Afuera, la llovizna amainó y las calles brillaban bajo los halos de las farolas. Por primera vez en semanas, el futuro parecía estar libre de dudas. Me serví otra taza de café y volví a mi mesa de trabajo, extendiendo los planos de la siguiente fase del Centro de Salud Crestwood. Las líneas y medidas ofrecían la tranquilidad de la certeza, planos concretos guiaban el camino. Al trazar los refuerzos de acero y el espesor de las losas, reafirmé mi convicción de que un legado no se hereda. Se construye con perseverancia y confianza. No se necesitaba apellido. Así que repasé los planos hasta altas horas de la noche, con el bullicio de la ciudad como una nana lejana, lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia, uno definido no por con quién me casé ni de quién era hija, sino por cada ladrillo que puse en su lugar, cada estructura que llevaba el sello de la fortaleza, la resiliencia, la honestidad y la identidad propia. La mañana que vi el titular, no sentí alegría. Solo la silenciosa confirmación de lo que ya sabía se avecinaba. Rivermark Developments había solicitado una reestructuración. Me encontraba frente al juzgado de la ciudad, con la lluvia golpeando mi abrigo mientras veía cómo el teletipo actualizaba la noticia en tiempo real. Embargos bancarios, reclamaciones de acreedores, la marcha de Tommy Rennix, Besley vende los derechos de su nombre. Una década de ambición y reputación se disolvió en tinta y documentos judiciales. Al leer cada línea, cerré los ojos ante el recuerdo de aquella cena, con el presuntuoso decreto de Richard resonando en mi mente. Había intentado enterrarme, pero al hacerlo, se enterraba a sí mismo. Me alejé de las escaleras del juzgado y caminé hacia la nueva sede de Crossville, una modesta suite encima de una cafetería en el centro. El vestíbulo olía a pintura fresca y a promesa. Nuestra placa colgaba brillante en la pared, Crossville, LLC. Entré y encontré a Jade y Roman acurrucados frente al televisor de la oficina, con las tazas de café olvidadas en las manos. Al verme, Jade soltó una carcajada, y la expresión de Roman pasó de la incredulidad al triunfo. Se han ido, dijo Jade en voz baja. Rivermark se ha ido. Asentí, dejando que el momento se asentara. No celebremos su ruina, respondí. Honremos lo que hicimos bien. Sus ojos brillaban de emoción, pero no quería olvidar por qué habíamos triunfado mientras ellos flaqueaban. Les recordé que nos centramos en la estructura, la confianza y el esfuerzo. Eso fue lo que nos ayudó a salir adelante. Esa tarde, pasé por delante de las oficinas cerradas de Rivermark. Se lanzaron, con un cartel colgado torcido en la ventana, a juego con el cadáver corporativo que había dentro. Disminuí la velocidad en la acera, contemplando los escritorios vacíos y las polvorientas salas de conferencias donde una vez luché por obtener permisos y presenté a los inversores.
Darme cuenta de que ya no existían como empresa me pareció surrealista, pero no tenía prisa por regodearme. En cambio, me dirigí hacia mi siguiente obra, donde Crossbuild se expandía a 5 nuevas ubicaciones, incluyendo la renovación del ayuntamiento. El crecimiento no fue fruto del rencor, sino de la visión. En la obra, colocamos los cimientos del nuevo edificio municipal, nuestro proyecto más grande hasta la fecha. Mientras el hormigón se colaba en los encofrados, observé al equipo trabajar con disciplinada precisión. Sabían que este poema era importante, no solo para el edificio, sino por el mensaje que transmitía. Crossbuild había llegado para quedarse, y cumpliríamos nuestros compromisos incluso cuando otros no estuvieran a la altura. Un inspector municipal se acercó y elogió nuestra eficiencia. Nunca había visto un equipo tan coordinado, dijo. Deberían estar orgullosos. Asentí, recordando el tumulto del colapso de Rivemark, y respondí, es consecuencia de la lealtad y la responsabilidad. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi apartamento con vistas al horizonte. Las luces de 5 sitios de Crossbuild brillaban como faros de posibilidades, crestas de grúas elevándose en la oscuridad. Pensé en Richard y Tommy observando desde las ruinas que ellos mismos habían construido, y luego pensé en los jóvenes constructores que algún día verían a Crossbuild como modelo. El legado no se otorgaba, se construía con cada proyecto exitoso y cada cliente satisfecho. Levanté el teléfono y llamé a Miles Carver, nuestro primer cliente importante. Julian, su voz sonaba respetuosa. Oí hablar de Rivemark. Asentí, aunque no podía verme. Gracias por acompañarnos, dije. Tenemos 5 sitios nuevos que revisar. ¿Cuándo nos vemos? Rió con cariño. Estaré allí mañana. Después de colgar, le dejé una breve nota a mi equipo. Hoy no marca un final, sino un hito que nos marcamos. Construimos mejor. Lo pegué en el tablón de anuncios de nuestra oficina, donde los bocetos del proyecto Crestwood y los planos del ayuntamiento lo enmarcaban. Antes de acostarme, me acerqué al estante vacío donde antes estaban mis premios Rivemark. Retiré las placas de aniversario y los trofeos al jefe de proyecto del año, y luego coloqué un casco Crossbuild en su lugar, un simple símbolo de lo que importaba ahora. Apagué la luz y, en la oscuridad, el bullicio de la ciudad me arrulló, sabiendo que mientras Rivemark se derrumbaba bajo el peso de la confianza rota, Crossbuild seguiría alzándose, una losa inquebrantable a la vez. Me quedé de pie al borde del foso de construcción, observando la estructura del edificio municipal que se alzaba ante mí como una promesa cumplida. El sol de la mañana se reflejaba en las vigas de acero, proyectando sombras nítidas sobre las losas de hormigón recién vertidas. A mi alrededor, el equipo de Crossbuild se movía con la precisión que emanaba de un propósito común. Carpinteros asegurando vigas, electricistas colocando conductos y obreros nivelando áridos como si estuvieran marcando el plano más importante del mundo. Este no era un sitio cualquiera, era la encarnación de cada lección que había aprendido durante el último año, condensada en un testimonio viviente de resiliencia y destreza. Una joven arquitecta se acercó y me entregó unos planos. La ciudad quiere garantías sobre el plazo, dijo. En sus ojos se reflejaba esa chispa de ambición que recordaba de mis primeros años. Le ofrecí una sonrisa tranquila. Entregamos con 2 semanas de antelación, le dije, y superaremos sus expectativas. Ella asintió, inspirada por la seguridad en mi voz. Volví a la estructura y pasé la mano por una viga horizontal, sintiendo su fría solidez. Cada viga, cada columna, cada perno llevaba ahora mi nombre, no como una obligación, sino como una garantía. Crossbuild no se construyó sobre privilegios ni lazos familiares. Se construyó sobre la base del contrato tácito entre un artesano y su obra. Te presentas, haces lo correcto por tu equipo y dejas cada obra más fuerte que cuando la encontraste. Debajo de mí, Roman y Jade conversaban sobre sus tabletas de programación. Recordé la noche que nos sentamos en ese restaurante a dibujar organigramas. En aquel entonces, éramos 3 personas con un sueño y un puñado de servilletas. Ahora, estábamos transformando el horizonte de la ciudad, pieza por pieza. Sentí un gran orgullo, no por mí, sino por lo que habíamos construido juntos. Una cultura donde la competencia importaba más que las conexiones y la integridad, por encima de la herencia. Un miembro de la tripulación me hizo señas para que me detuviera. El camión de concreto estaba listo para el siguiente vertido. Asentí y lo seguí hasta los controles de la mezcladora.
El cemento húmedo silbó al deslizarse en los moldes, y lo vi asentarse en su lugar, mientras los cimientos de la confianza pública se formaban bajo mis pies. Este era el momento que anhelaba. La convergencia de la planificación y la acción. La alquimia que convirtió las materias primas en estructuras que albergarían vidas y darían forma a las comunidades. Al terminar el vertido, retrocedí un paso y observé la obra. La losa relucía bajo el sol del atardecer, impecable y vibrante. Casi podía oír los ecos de los compradores de viviendas, los funcionarios municipales y las familias que caminaban por estos pasillos, sus pasos marcando el éxito de nuestro esfuerzo colectivo. Cerré los ojos brevemente, dejando que el zumbido de la maquinaria y el murmullo de las conversaciones me inundaran. Al abrirlos, vi el antiguo nombre de la empresa de Richard Besley tachado en mi memoria. Ya no importaba. La construcción cruzada se había convertido en mi estándar. Un principio que compartía con cada aspirante a constructor que me preguntaba por dónde empezar. Les decía, empieza por donde no te ven, gánate toda su confianza y luego construye hasta que no puedan ignorar el trabajo que dejas atrás. Reuní a mi equipo para una breve reunión. Esto es más que concreto y acero, dije. Es nuestra promesa, a nosotros mismos, a la ciudad, a todos los que entren por esa puerta. Cumplamos esa promesa. Aplaudieron suavemente, el golpeteo de las herramientas en solidaridad, y sentí el vínculo inquebrantable que transforma a un grupo de trabajadores en un equipo, un proyecto en un legado. Al alejarme de la losa, con el barro pegado a mis botas, llevé conmigo la certeza de que el legado no se da. Se hace, una losa perfectamente vertida a la vez.